Bienvenidos una vez más al canal. Bueno chicos, ¿qué decirles? Estoy súper contenta con el recibimiento y la repercusión que ha tenido el último video en el canal. Por supuesto que para los próximos libros versus peli vamos a estar trayendo toda la saga de Crepúsculo, obviamente intercalado con otros videos para que no sea tan tedioso, pero por supuesto que los vamos a traer. Y espero que si alguno sabe dónde puedo conseguir usado Amanecer, que me avise, porque es el único libro que no tengo en físico y la verdad que, como ustedes ya saben, uso anteojos, leer desde la compu, libros tan largos me termina cansando mucho la vista, así que si lo puedo conseguir, genial. No es mi intención comprármelo nuevo porque medio para qué, pero si alguien lo ve, yo también lo voy a estar buscando, genial. En fin, hoy ¿qué les traigo? Hoy les traigo una selección de cuentos de uno de mis autores, no sé si favoritos, pero que traigo muy de moda últimamente, que es H.P. Lovecraft. Y acá les muestro de paso mi humilde colección de lo que es el autor. Como les decía, H.P. Lovecraft es un autor que en sí yo no lo tenía tan conocido, pero habiendo comprado unos libros que eran de temática de terror, me aparece un libro que venía con cuentos seleccionados de este señor que me dejó alucinada. Entonces, en el día de hoy voy a traerles una breve selección de estos cuentos que, si les gusta, después podemos pedir algunos más o hacer otros videos con algunos cuentos más. Ahora, antes de empezar, les voy a dar un poco de contexto de quién era H.P. Lovecraft. Este autor es un autor de principios de siglo que le gustaban muchísimo, por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, y tiene que ver esto porque claramente sigue todo lo que es una temática de horror, de terror y un poquito de ciencia ficción también tirado por ahí, que le permitieron ir edificando a lo largo de sus cuentos, de sus escritos, todo un universo y toda una atmósfera de terror muy específica que es inconfundible a lo largo de todos los cuentos que él ha escrito. Fue un escritor muy prolífico a principios del 1900 que, sin embargo, no fue muy famoso en su época, o sea, se revalorizó muchísimo después de muerto, y es por eso que ahora al que le gusta o al que lee Edgar Allan Poe se le recomienda también leer H.P. Lovecraft, porque inspirado en un clásico, terminó él convirtiéndose de alguna manera en un clásico de lo que es cuentos de terror. Fue un escritor que, curiosamente, nunca vio un libro propio publicado, sino que él escribía cuentos y los publicaba a través de revistas literarias de lo que era la época, y esa era también la forma en que ganaba su sustento. Otra cosa interesante del autor, que me parece interesante de comentar, es que él era como el último heredero de una familia que estaba bastante bien acomodada, pero que cuando él nace ya había quedado como medio financieramente traqueteando. Entonces tuvo una educación que era como más bien aristocrática, pero no le enseñaron cosas que tuviesen que ver con cuestiones más prácticas, como ahorrar, como la administración de sus bienes, o por ejemplo educación que pudiera formarlo para una profesión el día de mañana. Entonces él es un autor atormentado en el sentido de que, llegando al final de su vida, se dio cuenta de que le hubiese gustado mucho poder tener un trabajo que le permitiera escribir de manera, digamos, en sus ratos libres, sin que se tuviese que estar preocupando constantemente por de qué él iba a vivir, porque en definitiva todo lo que él ganaba por la publicación de sus cuentos iba directamente a ser gastado en comida, en sobrevivir. Y esto es algo que caracteriza, digamos, toda la vida de Lovecraft, que era una persona que tenía gustos muy específicos, no porque fueran extravagantes, pero le gustaban ciertas cosas que, a medida que fue creciendo, se dio cuenta que él no podía costear porque no tenía este trabajo. Entonces es algo de lo cual se arrepiente, digamos, llegando al final de su vida, de no haber podido tener una educación en donde a él le enseñaran lo que eran los hábitos de ahorro, de constancia, e incluso llegando también a este punto se llegó a pensar, o sea, él llegó a pensar que tendría que probablemente reescribir varios de sus cuentos, porque sentía que tal vez la obra que él creía que era bastante buena de su creación no era tan buena, porque al final de su vida ya como que no lo estaban seleccionando tanto para estas revistas literarias para poder, para ser publicado. Entonces pensó, seguramente algo he hecho mal y no soy tan bueno como yo pensaba que era. Se murió bastante joven, murió de forma bastante abrupta porque tenía una afección, creo que eran los riñones, y al cabo de unos meses, pum, espichó la pata, más o menos a mi edad. Bastante joven, como podrán ver. Pero bueno,
Eso como para que tengamos un poco de background del backstage de la vida de quien era H.P. Lovecraft, pero lo cierto es que fue un escritor muy prolífico, escribió cuentos esencialmente de terror y con un poco, como les digo, de ciencia ficción, porque mezclaba algunos elementos científicos. Y sin más dilaciones, empezamos con esta pequeña selección de cuentos. Nuestro primer cuento se llama Arthur Germain. Nuestro protagonista, que es Arthur, inicia este cuento tirándose petróleo encima y prendiéndose fuego hasta las cenizas. La familia Germain era muy conocida casualmente por tener ciertos rasgos de locura, porque los hombres además tenían ciertas características físicas que no eran muy agradables, y por tener un carácter bastante violento, virulento, digamos, muy reaccionario ante estímulos que eran completamente comunes o normales. Esto, sin embargo, no fue algo que caracterizara a esta familia, que era una familia aristocrática y muy adinerada de siempre, sino que es a partir de Wade Germain, que comienza a darse estos rasgos tan específicos de locura y de enojo y de virulencia. Wade Germain fue el tatarabuelo de Arthur, que es el protagonista de nuestra historia, a fin de cuentas, y fue una persona muy erudita, muy inteligente, muy estudiada, que además fue uno de los primeros exploradores de la zona del Congo de África. Él hizo varias expediciones y dentro de esas expediciones, según él comentaba, había encontrado una ciudad misteriosa que estaba habitado por personas o por criaturas, mejor dicho, criaturas también igualmente de una naturaleza indefinida e igualmente misteriosa. Cuando vuelve de esta primera expedición, vuelve también con una esposa que nadie había visto en ningún momento. Es decir, él vuelve casado con la supuesta hija de un comerciante portugués que comerciaba también en África y la trajo completamente tapada. Nunca nadie de la comunidad, ni de la familia, ni del servicio la vio, pero sí había traído una persona desde Guinea que no hablaba, por supuesto, el idioma, para que atendiera a su esposa específicamente, y la enclaustró en una zona del castillo donde ellos vivían, a donde nadie tenía acceso y a donde nadie la vio jamás. Wade, sin embargo, hizo otra expedición en forma posterior también a África, en donde pasó muchísimo más tiempo junto con su esposa hasta que tienen un niño, el momento en el cual ellos regresan. Este niño tampoco fue visto por mucha gente, sino que quedó al cuidado de esta persona que venía de Guinea, que también se había hecho cargo de la esposa. Luego realiza una tercera expedición al África, pero con su esposa también llevándola. No se lleva, sin embargo, a lo que es el niño, pero cuando regresa de esta expedición su esposa ya no vuelve, por lo cual se da a entender que esta mujer muere o fallece allá en el Congo. A partir de este momento, Wade se hace cargo exclusivamente del niño. A partir de los 2 años de su hijo, Wade empieza como a sentirse un poco enajenado, se empieza como a distanciar un poco de su hijo y claramente se siente muy triste en realidad por casualmente su situación de viudez. Por lo cual él empieza a despilfarrar mucho de su fortuna sentado en un bar tomando drink tras drink tras drink. Dentro de estas conversaciones, de estas bellas pláticas de borrachos que él tenía con todos sus otros amigos, él comentaba o hablaba de esta misteriosa ciudad que él había podido visitar, que era una ciudad silenciosa, llena de estas criaturas que eran para él superior a lo que era la raza humana y en la cual él lamentaba no haberse podido quedar básicamente. La forma en que él hablaba de esto, obviamente sumado al prejuicio que tenían sus amigos respecto a los pueblos que se podían llegar a encontrar en África y en el Congo específicamente, los llevó a que eventualmente, frente a estas declaraciones, lo terminaran metiendo en un manicomio. Wade tenía la salud ya bastante deteriorada, de hecho ya casi no se hacía cargo de su hijo, por lo que cuando les toca llevarlo a este manicomio, la verdad que se sentía uno tenía la sensación de que Wade se metió dentro del manicomio, incluso deseando estar en ese lugar. Obviamente sin Wade dentro de lo que es la escena, él y su hijo, Philip, es el que lo tiene que heredar. Y Philip era una criatura bastante extraña. Hasta ese momento toda la familia Germain era bastante bella, era bastante proporcionada. Sin embargo, a partir de los hijos que siguieron después de Wade, eran personas que no eran como muy proporcionadas en sus cuerpos. Como que tenían brazos muy largos, como que tenían la cabeza muy cuadrada.
como que eran muy hoscos en su forma, no solamente de la redondez de la contextura de su cuerpo, sino también en la forma en que ellos se dirigían y hablaban. Y tenían algo en su rostro y en sus ademanes que hacían que a la gente le hiciera ruido, que a la gente no les gustara mucho estar cerca de ellos. Este hijo, Philippe, se volvió marinero, de hecho, y luego de casarse y de tener a su vez sus respectivos hijos, se embarca de forma definitiva en una expedición que naufraga en el mar, y de Philippe no volvemos a saber más. El hijo de Philippe es Robert, es decir, el nieto de Wade. Y él sí es una persona que es bastante científica, erudita, intentando como volver un poco, digamos, a esta reputación que tenían desde Wade, desde su abuelo, de que eran gente inteligente, que era gente orgullosa, que si bien tenían un título no eran animales básicamente. Pero Robert, al igual que su padre, tenía, digamos, estos rasgos que eran un tanto extraños y que lo volvían un poco incluso hasta repugnante en el trato con las demás personas. Robert, sin embargo, y a pesar de esto, logra casarse con la hija del guardabosque, digamos, de sus propiedades, y tiene 3 hijos, 2 de los cuales, el menor y el mayor, nunca vieron a nadie, o sea, nadie los conoció porque tenían graves deformaciones físicas y psíquicas, o por lo menos esto es lo que se sabía. Sí, tuvo vida pública el hijo del medio, que era Neville. Dentro de los estudios de erudición que tenía o que realiza Robert, vuelve sobre, digamos, la colección de trofeos africanos o de reliquias africanas que había traído su abuelo Wade, y estudia sobre este mito de la ciudad que su abuelo decía y persistía que existía y en la que él había estado. Cuestión que él realiza varias expediciones al África sin mucho éxito, y se encuentra con otro amigo explorador, Samuel, que lo acompaña dentro de esta travesía y que le lleva, en un momento dado, documentación que tenía que ver con esta ciudad y algunos otros datos. Al parecer, esa ciudad que relataba su abuelo sí existía, y sí había una tribu que veneraba a esta ciudad como una ciudad en donde había dioses. No se sabe muy bien, y esto solamente lo relatan los criados, no se sabe muy bien qué más conversaron en esa reunión. No sabemos qué datos más les dio Samuel a Robert. Lo que sí sabemos, porque eso es lo que relatan los criados, es que Robert salió de la habitación dejando al explorador detrás de sí estrangulado, y que se fue en una situación de enajenación mental a matar a sus otros 2 hijos, los que ellos no habían podido ver la luz, que eran su hijo mayor y su hijo menor, e intentó también matar a su hijo del medio, que era Neville, el cual pereció intentando proteger a su propio hijo, que era Alfred. De toda esta situación de enajenación, Robert pudo ser detenido casualmente por sus criados y nunca volvió a hablar de absolutamente nada de lo sucedido. No dio explicaciones de por qué había matado al explorador, y mucho menos de por qué había matado a sus 3 hijos e intentado matar a su nieto. Lo que sí se sabe es que a Robert lo metieron dentro del manicomio y a los 2 años falleció de causas naturales. Su nieto, Alfred, a su vez se casó con una bailarina y tuvo otro hijo, que sería Arthur, el protagonista de nuestra historia. Alfred le gustaba mucho lo que eran las cuestiones artísticas, le gustaba la música, por lo que se unió a un grupo de músicos, abandonando a su esposa y a su hijo, y eventualmente se termina uniendo al circo, en donde se vuelve domador de animales. ¿Y cómo encontró la muerte Alfred? La encontró domando un gorila, con el cual hacían un cuadro como de boxeo, en donde se golpeaban, y en un momento el gorila lo golpea mucho más fuerte de lo que tenían ensayado. Alfred se saca de sus casillas completamente, se vuelve hacia el gorila, lo muerde, y para cuando el gorila se da cuenta de que ha sido mordido por esta criatura, lo empuja de forma tal que Alfred queda completamente irreconocible y también sin vida. De esta manera llegamos, después de todo este recuento de lo que es el árbol genealógico de Arthur, llegamos casualmente a Arthur. Arthur es el último heredero de la familia Germain, y a él le tocó ser, si bien también con estas características físicas un poco repugnantes, un poco incómodas para el ojo ajeno, lo cierto es que Arthur, de todas estas personas, desde Wade hasta él, fue el que era el más sensible. Él era poeta, era una persona muy estudiosa, y su madre, agarrando o aprovechando que era el único heredero, digamos, de la familia, le dio los mejores estudios que se pudieran tener.
Por lo tanto, Arthur estaba empeñado en devolver un poco del prestigio que había tenido su familia en algún momento. Tal vez no le pudiera devolver, digamos, lo que era el dinero que había ido siendo dilapidado generación tras generación, pero sí podía devolverle un poco, digamos, de este interés intelectual que siempre habían gozado. Se le ocurrió volver a investigar o ir sobre los pasos de su tatarabuelo Wade. Y es ahí donde vuelve a encontrar esta colección de reliquias africanas y todo este mito, toda esta leyenda respecto de lo que era esta ciudad de criaturas muy especiales que había encontrado su tatarabuelo y a la cual él siempre había querido volver. Con todo esto dicho, Arthur lo que hace es vender parte de sus propiedades para hacerse con el dinero suficiente para poder hacer una expedición a África y logra llegar a los vestigios de una ciudad en donde pareciera ser que fue el lugar en donde había estado esta misteriosa ciudad. ¿Cuál era el problema? Que esta ciudad estaba vacía. Al parecer, los miembros de la tribu que adoraban a las personas o a los seres que se encontraban dentro de esta ciudad, con el tiempo se habían tenido que ir amenazado su territorio por otra tribu rival. La tribu de la cual estamos hablando era la tribu Onga. Y el que sepa el chiste de Onga y Hongo y por quién llora Hongo, que lo deje en los comentarios. Y ellos habían tenido que irse amenazados casualmente por otra tribu porque supuestamente la tribu Onga se había vuelto muy poderosa a partir de que casualmente tenían esta conexión con esta ciudad muy especial y en donde había una diosa que los protegía. Lo que Arthur logra averiguar entonces a través de otras tribus que se acordaban, digamos, de esto porque esto había pasado ya hacía bastante tiempo. Lo que le logran contar es que efectivamente la tribu Onga se había vuelto muy poderosa porque tenían como diosa o adoraban como diosa a la diosa Mono Blanco, que era una criatura supuestamente una deidad, una diosa que les daba mucho poder y que estaba casada con un gran dios blanco del occidente, con el cual habían estado mucho tiempo viviendo dentro de lo que era esta ciudad y habían vuelto en dos oportunidades, una vez cuando habían tenido un hijo y en la tercera oportunidad cuando esta diosa mona ya había fallecido y había sido momificada o monificada a pedido de su esposo. Arthur, sumamente maravillado y sumamente sorprendido del hecho de que había podido finalmente encontrar esta ciudad y vestigios arqueológicos que certificaban que este mito por el cual su abuelo había sido metido al manicomio, tatarabuelo, había sido metido al manicomio, existía, quiso buscar la reliquia de la mona. Sin embargo, no la encontró. Cuando estaba pronto a volver a su casa, que él vivía en Inglaterra, una persona traficante de reliquias de este estilo le dijo que no se preocupara, que él sabía dónde estaba esta reliquia y que se la iba a conseguir. Arthur regresa a Inglaterra y le llega pronto una carta de su amigo, el traficante de reliquias, que le avisa que ha conseguido esta reliquia. Ha encontrado a la mona monificada y que se la va a mandar en unos días, le va a estar llegando porque tiene que hacer el viaje de África hasta Inglaterra. Y le dice tres cosas en la carta. En primer lugar, que él no puede decir si se trata o no de un mono, pero que sí se trata de una criatura muy especial. En segundo lugar, que esta criatura tiene un relicario colgado con un escudo de armas que él no puede identificar, pero que probablemente perteneciera a alguna persona que visitando o caminando por esos lugares no debía estar y fuera atrapada por la tribu y le hubiesen dado muerte, y por eso le han colocado, digamos, este relicario como para adornar a esta criatura. Y en tercer lugar le comenta que va a ver que esta criatura se parece muchísimo a alguien, pero que no le va a decir a quién hasta que llegue la mona y que él le diga a quién se parece. Pasado un mes llega la caja. Y cuando todos los sirvientes de la casa están por ayudarlo a abrirla, Arthur pide que se alejen, que él va a abrirla sola, cierra la puerta, abre la caja. Y a los 15 minutos se ve que sale Arthur de la habitación, completamente a los gritos y enajenado, va hacia el sótano, se llena de petróleo, porque era con lo que se prendían en ese momento las lámparas, sale hacia un claro del bosque y se prende fuego hasta los huesos. Los criados lo único que pueden hacer, porque ya no podían detener lo que era el fuego, es apagar lo que eran las cenizas y volver hacia el estudio para ver qué era lo que había visto
Arthur, con lo cual había tomado esa decisión. Y encuentran la caja con la reliquia de la mona, que era una criatura realmente incalificable, porque decir que era un mono es decir muy poco, porque se parecía muchísimo, infinitamente más a un ser humano que a un mono, porque de hecho no tenía el vello que suelen tener, por ejemplo, los monos. Además, se veía que tenía un relicario, efectivamente, cuyo escudo de armas pertenecía a la familia Germain, pero lo más terrorífico era que cuando uno veía la cara de la mona, veía perfectamente que se parecía a Arthur Germain. Nuestra siguiente historia se llama Herbert West Reanimador. Esta historia nos la cuenta el más amigo de Herbert West. Herbert y nuestro narrador eran amigos de la Facultad de Medicina de Miskatonic Arkham, que es el lugar en donde suceden la mayoría de los cuentos de Lovecraft, por cierto. Y estos dos amigos estudiaban medicina. Ellos, si bien estudiaban medicina, Herbert siempre había tenido como una clara fascinación por lo que era la muerte, por saber por qué los cuerpos se quedaban sin vida y cómo nosotros, o como científicos, podíamos sobreponernos o intentar averiguar cómo hacer para evitar que el cuerpo falleciera. Por lo tanto, de muy temprana edad, o sea, muy temprano en la carrera, más o menos en segundo o tercer año, Herbert y su amigo se ponen a hacer experimentos con varias soluciones químicas tendientes a intentar casualmente reanimar a seres de diferentes tipos. Habían empezado con cobayos, con conejos, con perros, con diferentes animales, incluso hasta con monos. Pero ¿qué pasaba? Que se dieron cuenta muy pronto que las reacciones que habían a los distintos componentes y a los distintos químicos era diferente para cada especie. Por lo tanto, muy rápidamente quedaron agotado todo tipo de animal con el cual pudieran experimentar y querían pasar, obviamente, a poder experimentar con humanos. ¿Qué sucedía? Que obviamente estos experimentos tenían que hacerse de forma secreta, porque no podían estar experimentando humanos para reanimarlos, que era básicamente lo que proponía Herbert. Por lo que el amigo de Herbert, que es nuestro narrador, alquila una granja que está lo suficientemente alejada de la facultad como también del pueblo para poder hacer allí sus experimentos, y es ahí donde agarran y improvisan todo un laboratorio al cual, si alguien llegaba a preguntar, era un laboratorio químico para hacer estas experimentaciones. Por supuesto, ¿cuál era el problema de hacer estas experimentaciones? Que necesitaban la materia prima. Y la materia prima empezaron a buscarla en lo que eran cementerios y obviamente también en lo que era la morgue, por muertes de gente que todavía no había sido enterrada. Pero si bien hicieron varios experimentos de esta forma, pronto se dieron cuenta que no cualquier cuerpo podía servir para hacer estas averiguaciones, sino que tenían que ser cuerpos lo más frescos posible. ¿Por qué? Porque al parecer apenas la persona fallecía, habían ciertas células que se empezaban como que a descomponer, y esa descomposición era lo que hacía o lo que evitaba que estos químicos que ellos le colocaban fueran lo suficientemente, produjeran sus efectos, ¿no? Por lo tanto, tenían que buscar gente apenas fallecida todavía, que estuviese apenas enterrada, para poder realizar estos experimentos. Más allá del horror, digamos, de la tarea en sí, ellos estaban completa y profundamente convencidos en este momento de que esto tenía un rigor o una cierta premisa científica que era necesario constatar de esta manera. Por lo tanto, grande fue su sorpresa, y muy alegre fue su sorpresa en realidad, cuando dieron con una persona que acababa de ser enterrada. Era un obrero de unos 20 años, completamente sano, que bueno, se había ahogado. Había tenido un accidente, se había ahogado, y a expensas del Estado, porque no tenía nadie, lo había ido a reclamar, lo habían enterrado en una fosa común. Esa noche, la misma noche del entierro, unas horas después del entierro, fueron y exhumaron la tumba y se llevaron el cuerpo de este pobre obrero. Lo cierto es que estaba lo suficientemente fresco, porque claramente se podía ver a simple vista que parecía incluso hasta dormido. Herbert le inyecta este líquido y esperan. Esperan 5 minutos, esperan 10 minutos, esperan 15 minutos. Al cabo de media hora no sucede nada.
por lo que deciden ir a preparar la fosa común para casualmente enterrarlo en el fondo de la granja. Pero cuando van a preparar, digamos, todo esto, sienten unos gritos de ultratumba que los deja completamente helados, y tan helados que salen corriendo, disparando para afuera, golpeando y llevándose puesto todo lo que se habían llevado puesto, incluso una lámpara de petróleo. Y corrieron como desaforados hasta llegar a las habitaciones de West, en donde se quedaron toda la noche charlando, intentando no quedarse dormidos y esperando a ver qué pasaba. Al día siguiente, lo único que se enteran son de dos noticias muy inquietantes. La primera, que es que la granja se prendió fuego hasta los cimientos porque claramente habían golpeado una de las lámparas, se había prendido fuego absolutamente todo, pero no podían saber si el cuerpo también había sido prendido fuego. Y la segunda noticia inquietante fue que la tumba de esta persona que ellos habían dejado prolijamente tapada una vez habían quitado el cuerpo, había estado arañada, o sea, se había encontrado arañada como si alguien hubiese querido exhumar ese cuerpo, esa tumba. Al año siguiente, West, que desde que había pasado este evento siempre estaba sintiendo como que alguien lo perseguía, se pelea con uno de sus profesores, que es el Dr. Halsey. Con él se pelea porque casualmente Herbert seguía insistiendo con esto de que se podía reanimar a las personas una vez fallecidas, pero que tenía que ser prácticamente en el momento mismo en que habían fallecido, para que los resultados fuesen los más óptimos. El Dr. Halsey, que era el decano de la facultad, le dijo que eso, digamos, si se esperaba hasta ese punto para poder revivir una persona, claramente esa persona no contaba como que estuviese muerta, y más allá de que si esto fuese o no fuese así, decía el Dr. Halsey, entendía que la curiosidad que había detrás de esto era más bien una curiosidad más morbosa que científica. Por lo tanto, les prohibió utilizar las instalaciones de la facultad para hacer cualquier otro tipo de experimento. Pero junto con esto, ellos igualmente se habían quedado por ahí haciendo otras tareas de verano cuando viene la peste de la tifus y que asola, digamos, a lo que es la ciudad, y prácticamente todo el mundo termina quedando infectado. Ellos, que si bien no tenían mucha preparación porque acababan de recibir sus titulaciones, fueron igualmente requeridos para que dieran una mano para atender a los enfermos, porque casualmente era una epidemia, es decir, que se estaba yendo de las manos completamente y el foco ya no era en lugares específicos, sino que era toda la ciudad. Y bajo quien ellos iban a estar trabajando, bajo el mando del Dr. Halsey, que estaba codo a codo atendiendo enfermos y arriesgándose un montón para poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles. ¿Cuál fue el problema? Que en agosto de ese año el Dr. Halsey fallece porque casualmente le da tifus y no puede sobrevivir a la enfermedad. Con mucho dolor, todos los estudiantes y decanos de la facultad, como así también un montón de otras familias a las cuales él había salvado o había salvado a algún pariente, lo despiden de su vida mortal antes de ser enterrado, y Herbert junto con su amigo también van al entierro. A la noche, esos dos amigos que habían llegado de casualmente lo que era el entierro con una tercera persona, son sorprendidos a mitad de la madrugada y son golpeados por este desconocido con el cual ellos habían llegado a su departamento. Les había pegado bastante fuerte, había roto todo lo que había podido romper y se había escapado por una de las ventanas. Herbert y su amigo no dijeron nada porque no sabían realmente quién era esta persona, solamente dijeron que era un extranjero y pedían por favor que no lo persiguieran porque probablemente habían tenido algún tipo de descoordinación cuando se habían intentado comunicar. Sin embargo, esto no fue lo único de lo cual la policía en ese momento se tuvo que hacer cargo, porque empezó a asolar una bestia que nadie podía identificar si era algún tipo de bestia o una persona, que iba casualmente cazando gente por los diferentes barrios del lugar. Había dejado la friolera de 14 muertos detrás de sí y había entrado en otras casas intentando buscar a más gente a la cual había golpeado o había masticado, o sea, había generado actos de canibalismo, y por eso no sabían si era una persona o si era algún tipo de bestia que se encontraba libre. Lo cierto es que al día siguiente habían armado toda una red tendiente casualmente a lograr encontrarse con esta persona, y como todos estaban en alerta, toda la gente estaba dentro de su casa, hasta que alguien sintió un ruido así en la ventana
y se activaron todas las alarmas y la policía logró darle caza. Efectivamente era una persona, pero era una persona completamente embrutecida, fuera de sí, con los ojos cristalinos, más parecido a un monito que parecido a una persona, y que, como no la pudieron hacer hablar y tampoco claramente estaba en sus cabales porque no salía de ese estado de histeria y de locura, no lo podían juzgar, por lo que fue a parar casualmente a lo que era el manicomio. Lo que sin embargo sí les afectó a todos y que les pareció muy muy extraño era que se pareciera tanto al Dr. Halsey que habían enterrado hacía 3 días. Sin embargo, las aventuras del Dr. Herbert West y su amigo continúan. Ellos, por algún motivo, continúan estando juntos porque ya la dominación que Herbert ejercía sobre su amigo era mayor. Por lo tanto, él prácticamente que lo seguía porque ya se sentía, digamos, un poco jugado en la relación que tenía. Como ya se encontraban graduados, se les ofreció un puesto en un pueblo cercano, que era un puesto de Bolton, que es un pueblo que tenía toda una zona fabril. Por lo tanto, se les ofrece ir a trabajar ahí para tratar a todos los empleados de estas fábricas, lo cual para ellos recién graduados era algo muy bueno. Sin embargo, cuando tuvieron que elegir dónde instalarse, se instalaron en una casa gigantesca, pero que además daba o colindaba con lo que era el cementerio. Y antes de llegar al cementerio había como un pequeño bosquecillo que dividía una propiedad de la otra propiedad. Y los motivos por los cuales habían elegido esta propiedad claramente tenían que ver con la decisión de continuar realizando sus experimentos. Por lo tanto, esto les facilitaba un acceso, tal vez no muy sencillo en cuanto a distancias, pero sí era de fácil acceso por este bosque que lograba tapar casualmente que ellos fueran y vinieran del cementerio cada vez que hubiese un entierro, y también les facilitaba el lugar en donde ellos podían enterrar los sujetos con los cuales estaban realizando algún tipo de experimento. Sin embargo, no solamente se dedicaban, como les digo, a esto, sino que también trataban a gente viva de los problemas que llegaban a tener. Y era muy común en ese momento que los empleados de estas fábricas, que estos trabajadores, realizaran otro tipo de actividades a la noche, tales como por ejemplo peleas de boxeo. Y muchas veces por ahí lo hacían de forma aficionada, pero otras veces traían algún campeón, o sea, algún profesional de boxeo de muy baja categoría para que se enfrentara con el mejor boxeador, digamos, de estas ligas clandestinas. Esa noche aparecieron 2 personas a pedirle sus ayudas como doctores porque casualmente había habido una de estas peleas con un resultado nefasto. El que era el ganador del pueblo, digamos, de estas agrupaciones, había sido golpeado muy fuerte y no sabían cómo hacer para revivirlo. Obviamente este tipo de peleas eran completamente ilegales y por eso ellos estaban muy asustados de que esta persona falleciera en ese momento. Herbert y su amigo se apersonan, digamos, al lugar de los hechos y encuentran que esta persona claramente le han dado un golpe no muy bueno, por lo tanto no había mucho que hacer. Sin embargo, Herbert pero muy simpáticamente se ofrece a deshacerse de el cadáver. Por lo tanto, junto con el amigo, agarran y lo llevan primero, antes de pasar a la cripta, lo llevan a este laboratorio improvisado que tenían en este lugar. Lo inyectan y esperan de vuelta a ver qué pasa. El boxeador abre los ojos y no dice nada. Por lo que Herbert y su amigo lo levantan y, lamentándose que no estuviese lo suficientemente fresco, lo entierran lo mejor posible dentro de este bosquecillo. Al día siguiente se pierde un niño de unos 5 años y a Herbert lo llaman para que atienda a la madre de este niño porque el niño no lo encuentran, la madre tiene un muy mal presentimiento, está en un estado de histeria y Herbert lo único que se le ocurre decirle es: mira, cálmate, busca a tu hijo y después hablamos. ¿Qué pasó? Que la madre fallece casualmente por esta histeria tremenda que tenía unas horas más tarde y lo andaba buscando el padre del niño, que a todo esto no había aparecido todavía porque se decía que Herbert no había hecho nada para salvar a su esposa. A su vez, la policía también andaba buscando qué había pasado porque ya se había dado el rumor, o sea, ya estaba instalado el rumor de que había fallecido una persona en una lucha clandestina. Por lo tanto, era muy probable que antes o después alguno iba a aparecer en la puerta del consultorio, ya sea el esposo del niño desaparecido o ya sea la policía a preguntar qué había pasado.
No era propio de Herbert tener miedo porque, como ya les digo, era bastante cínico, no creía por supuesto en la existencia del alma y era muy materialista en ese sentido, por lo tanto él a los muertos no les tenía miedo, pero seguramente sí le tenía bastante miedo a la policía. Sin embargo, estaba armado, lo cual le dio la pauta a su amigo de que en realidad la policía no le tenía tanto miedo como al padre de este niño que se había perdido y que todavía seguía sin aparecer. Esa noche, en que estuvieron esperando a ver qué pasaba, finalmente sucede lo que tenía que suceder. Alguien golpea la puerta. Herbert, que no era muy, vamos a decir, muy valiente, lo manda al amigo a abrir, pero él obviamente va atrás y cuando abren la puerta ven una silueta gigantesca, muy parecida a la silueta de este boxeador, que llevaba dentro de la boca algo muy chiquitito que terminaba en una manito. A lo cual Herbert lo que hace es sacar el arma y disparar los 6 tiros que tenía el cargador. Y luego, por supuesto, lo enterraron de nuevo donde lo habían dejado. Como les comenté, el amigo de Herbert, después de tantas cosas que habían ido pasando juntos, hacía que tuviese Herbert ya como una influencia mucho superior a lo que podría tener uno con un amigo, sino que pasaba a ser prácticamente como una especie de, no de esclavo, pero sí un fiel seguidor. Y al cabo de un tiempo, ya un poco cansado este amigo de estarlo siguiendo en estas cosas que eran cada vez más estrambóticas, eran cada vez más morbosas, se empezó a dar cuenta de que su amigo ya estaba empezando a mirar a la gente en la calle como si fuesen potenciales objetos de sus experimentos, lo cual a él le hizo temer en algún momento que se encontrara casualmente él siendo víctima de esas miradas tan extrañas. Por lo que realiza una muy larga visita a su familia en la intención un poco de alejarse, digamos, de toda esta situación, pero cuando regresa se encuentra con que Herbert lo espera con una hermosa noticia, que tienen un elemento súper fresco en este momento ahí para trabajar. Frente a este ejemplar, Herbert lo que le explica es que el gran problema que estaban teniendo era conseguir casualmente cuerpos frescos. Por lo tanto, le había estado perfeccionando otra solución química que les permitiera mantener la frescura del cuerpo durante un tiempo indeterminado y que después pudieran retomar el trabajo sobre el cuerpo como si ese tiempo no hubiese pasado. Como la visita de su amigo había sido bastante larga, durante 2 semanas había estado manteniendo ese cuerpo fresco. Y el amigo claramente podía notar que era cierto, que se veía muy fresco. Realmente la lividez del cuerpo no era la que se podría esperar 2 semanas después. Por lo tanto, le pide que certifique, que le demuestre que esta persona no estaba ni dormida, ni medio viva. Bien. Hacen todos los, le muestra, le hace todos, digamos, los experimentos correspondientes a demostrarle que esta persona estaba muerta, le inyecta casualmente para que este suero que ya le había puesto dejara de hacer su efecto y lo inyecta con el suero correspondiente a reanimarlo. Esta vez la persona abre los ojos prácticamente de inmediato y sin ningún problema, vuelve a tener pulso perfectamente, logran hacer que diga algunas palabras, a lo cual perfecto, hasta ahora todos los experimentos que habían estado realizando no habían podido dar fe de que la persona reanimada volviera con su conciencia. Tal vez sí volvía a su cuerpo, tal vez sí se podía mover, pero no volvía pudiendo dar respuestas de algo. Entonces estaba maravillado tanto Herbert como el amigo. Y es ahí donde el amigo le pregunta cómo lo había conseguido esta persona. Y resulta ser que esta persona era una persona extranjera que había ido a buscar trabajo casualmente a las fábricas y como ellos vivían ahí cerca, había pedido algunas indicaciones. En teoría, esta persona, cuando Herbert le empieza a indicar para dónde tiene que ir, le da un paro cardíaco, no quiere tomar ni ser revisado por él y termina falleciendo ipso facto ahí en el consultorio. El amigo, por supuesto que le cree y ahora que estaba reviviendo le hace un par de preguntas que él contesta con algunos balbuceos. Sin embargo, grande fue la sorpresa de su amigo cuando lo que sí logra contestar esta persona es: salí, deja esa aguja y déjame ir. En el afán que tenía Herbert de conseguir cuerpos frescos,
claramente había ido perdiendo todo tipo de brújula moral y de brújula ética, y su carácter no hizo más que endurecerse muchísimo después de que había casualmente pinchado a una persona para provocarle la muerte y para luego pincharla para reanimarla. ¿Cuál era el problema, digamos, de hacer esto? Que todas estas personas o que todos estos sujetos de experimentación, una vez se lograba llevar adelante el experimento, tenían que ser eliminadas porque no podían dar testimonio, digamos, de esta situación, menos en esos términos de vos me generaste este estado de muerte y todo bien con que me hayas revivido, pero sos un loco. Por lo tanto, el amigo de Herbert fue viendo cómo casualmente se iba dando esto, y ya para ese momento el amigo no quería saber más nada con tener trato con Herbert, porque se iba dando cuenta lo morboso que se estaba volviendo y lo poco científico que estaban pasando a ser estas premisas con las cuales ellos realizaban esos experimentos. Sin embargo, con lo que no contaban es con que se diera la Gran Guerra del 1914, es decir, la Primera Guerra Mundial, y si bien Herbert nunca había mostrado ningún tipo ni de patriotismo ni de ningún tipo de opinión política, muy rápidamente y muy felizmente se inscribió como doctor para atender en estas contiendas. Por supuesto, no iba a ir solo, sino que además anotó a su querido amigo y compinche en todo, el cual no tenía ningún interés en ser médico en esta gran guerra, pero que, como ya los habían incluso nombrado y les habían ya asignado un lugar al cual se tenían que presentar, tuvo que ir. La persona que los había puesto en ese lugar era un comandante con el cual Herbert tenía muy buena relación, eran incluso camaradas, eran amigos, y sabía de los experimentos que realizaba Herbert y tenían más o menos los mismos intereses. Sin embargo, él todavía no había llegado al punto de encuentro cuando Herbert y su amigo llegan a este lugar a, obviamente, ser de doctores de guerra. Lo interesante es que para ese momento Herbert ya había estado experimentando no solamente con personas, sino que también se le había dado por experimentar con pedazos de personas, ¿no? Obviamente en las situaciones de guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, es muy conocida porque las heridas solían ser desmembramientos, la gente perdía parte de sus miembros o miembros completos, y lo que Herbert se quería plantear era si era posible mantener esas partes con vida antes de volverlas a injertar, o si separadas estos miembros de su cuerpo podían ser reanimados en forma separada y aún así completar un todo, digamos, que yo acá sin un brazo pueda mover el brazo que está tirado allá. Eso era lo que Herbert quería experimentar. Sin embargo, esto no, por supuesto, todas estas experimentaciones no estaban muy buenas en el sentido de que no era algo que ellos pudieran ir publicando, y mucho menos era algo que fuera fácil de mostrar a un ojo ajeno que no fuese él mismo o este amigo con el cual habían estado experimentando durante tantos años. Lo cierto es que una noche llega casualmente este comandante en un avión que es bombardeado antes de llegar al lugar, y casualmente como lo bombardean muy cerca de donde ellos estaban, trasladan los cuerpos hasta donde se encontraba el hospital y estaban Herbert y este amigo. El comandante había fallecido y le habían cortado, casualmente por la situación de bombardeo, se había cortado el cuello, pero hasta acá, no se había cortado por completo. Herbert, que hizo así, agarró el cuerpo y terminó de separar el cuerpo del resto del tronco, colocó la cabeza dentro de una especie como de caja, que era más bien como un frasco de precipitación, pero que estaba tapado, que no se podía ver para afuera, y se puso a conectar, digamos, todo esto y a cerrar todo esto para que volviera a tener en principio sus funciones completas, ¿no? Puso algunos injertos y lo volvió a pinchar para ver si podía revivir ese cuerpo, ese torso, sin cabeza. Y de hecho logra que el torso se reincorpore y empiece a moverse, claramente todavía pensando en los últimos momentos que había tenido de vida, que era que se tenía que bajar de un avión que había sido bombardeado. Entonces todos sus movimientos eran tendientes casualmente a tirarse de lo que era el avión. Sin embargo, y esto ni Herbert ni el amigo estaban del todo seguros, pero escuchan que mientras este cuerpo iba haciendo así, algo que probablemente venía de ese vaso de precipitación que estaba tapado, grita: "¡Saltá, Ronald, saltá!", porque casualmente el comandante iba con otro oficial que se llamaba Ronald.
Sin embargo, no pudieron hacer muchas más indagaciones porque en ese momento, con toda la suerte del mundo, cae una granada sobre lo que era el hospital y saltan para todos lados. De hecho, los únicos que sobreviven son Herbert y su amigo. Por lo tanto, tampoco tienen mucha seguridad de si este comandante había o no sobrevivido a ese bombardeo. Todo este derrotero, todo lo que hemos venido relatando, sucedió a lo largo de 16 años de la vida de Herbert. Por lo tanto, sabía más o menos que por lo menos una o dos de sus criaturas probablemente estuvieran con vida y que solamente sabía que una sola de ellas dónde estaba, que era el doctor Halsey, que se encontraba dentro de lo que es el manicomio. Sin embargo, siempre Herbert sintió que había alguien que los estaba persiguiendo. Y esto se hizo patente cuando se enteraron de que en muy extrañas circunstancias había aparecido una persona condecorada, al parecer un militar, en el manicomio donde se encontraba esta criatura extraña que se parecía a este doctor Halsey, a pedirle que le dieran la custodia de esta persona. Sin embargo, esta persona no se la podía ver muy claramente, digamos, lo que era la cara. Por los reflejos se podían dar cuenta de que era una cara muy agradable. Sin embargo, cuando ellos se negaron a entregarle la custodia de esta persona o de esta criatura, y se acercaron a mirarle el rostro, se dieron cuenta que la cara de esta persona era una cara de cera, con ojos celestes pintados. Y que ante este descubrimiento y ante esta negativa reiterada, salieron al simple llamado de esta persona, cuya voz no provenía de acá, sino de un maletín que llevaba en la mano, otras criaturas igualmente extrañas que se encargaron de darle muerte a 4 de las personas que estaban cuidando a este doctor y de liberarlo. Y al momento en que lo liberan, todos desaparecen. Habiéndose leído esta crónica que aparecía casualmente en un diario, Herbert estaba ya esperando que lo vinieran a buscar. Y efectivamente esa noche recibió una caja que, sin abrirla, que estaba dirigida a él y que venía de su amigo, el comandante, al cual le había arrancado la cabeza, la va a incinerar a la parte de abajo de la casa en la cual ellos vivían. Esa parte, ese sótano en donde se encontraba lo que era la caldera para incinerar casualmente todos sus experimentos, y en este caso iba a incinerar allí la caja, tenía unas cañerías que daban hacia lo que era probablemente uno de una capilla que estaba cerca allí del cementerio, porque ellos seguían viviendo cerca del cementerio. Pero cuando van a echar la caja, esas cañerías que estaban tapadas con yeso se abren para presentar a este comandante sin cabeza, efectivamente sin cabeza, junto con otro montón de seres muy extraños que agarran a Herbert y lo despedazan frente a la mirada de su amigo, el cual por primera vez en ese momento, cuando el comandante se lleva, porque él sí lo que se lleva es la cabeza, le ve recién ahí y solamente ahí una expresión de terror a su amigo Herbert, que hasta ese entonces no había mostrado ningún tipo de emoción. El último cuento que les traigo son los gatos de Ulthar. Ulthar es un pueblo que tiene una ley muy peculiar y que no muchos entienden por qué la tiene. Nadie puede matar a un gato. ¿Por qué tienen esta ley tan extraña? Ulthar era un pueblo en donde vivía un señor y una señora que se dedicaban a matar gatos por diversión. No solamente que los mataban en un sentido de los envenenaban, sino que cada vez que caía un gato de alguno de los vecinos en manos de ellos, encontraban la forma más sanguinaria, más morbosa, más malvada para matar a ese gato. Gato que pasaba cerca de la casa de este señor y de esta señora, gato que no volvía a ser visto nunca más. Un día llegó a Ulthar un pueblo nómada que venía de visita, que lo que hacía era quedarse allí unos días, adivinaba la suerte a cambio de algunas monedas, hacía bailes y otros espectáculos, y al cabo de unas semanas se iba a terminar yendo. Ese grupo de nómades tenían a un niño que andaba con ellos, que era huérfano, pero que tenía a su cuidado un pequeño gatito negro, que era una cosita chiquitita así, que el niño cuidaba y se encargaba solamente de él porque, como les digo, no tenía otra familia.
Sin embargo, un día, pronto a irse, el mismo día en que ellos estaban yendo, el niño, entre que preparaba sus cosas, se da cuenta de que su gato no lo encuentra por ninguna parte y pregunta a todos dónde estaba y se larga a llorar porque nadie sabía responderle. Y cuando le preguntaron dónde había visto el gato por última vez, le señaló que había estado muy cerca de la casa de este señor y de esta señora. Por lo que tuvieron que explicarle con mucho cariño a este niño que muy probablemente ese gato no pudiera volver a verlo más porque era gente muy mala que le hacía daño a los gatos. El niño, que estaba llorando completamente desolado, lo que se le ocurrió hacer fue hacer o pedir una plegaria, digamos, al cielo, a donde él pidió algo. No sabemos qué pidió, no estamos seguros de lo que pidió, pero lo que sí sabemos es que una vez que terminó de orar, se subió a su carromato junto con la demás gente de su tribu y se fueron. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir dentro del pueblo de Ultar, se dieron cuenta de que ninguno de los gatos de ninguna casa estaba en ese lugar. No estaban por ninguna parte ninguno de los gatos negros, los gatos blancos, los gatos atigrados, los amarillos, los naranjas, los tricolor. No había ningún gato en todo el pueblo de Ultar. Por lo que empezaban a averiguar si alguien los había visto y el hijo del posadero le parecía que habían ido todos caminando hacia la casa de este señor y de esta señora, pero no los había vuelto a ver regresando. A lo cual, como nadie se le enfrentaba a estas dos personas, decidieron simplemente echarle la culpa a los nómadas que habían estado visitando el pueblo, pensando que probablemente en realidad se los habían llevado ellos, y se fueron a dormir. A la tarde siguiente, sin tener ningún tipo de noticia de los gatos, cuando ya se estaban yendo todo el pueblo a dormir de vuelta, ven que todos los gatos van regresando a sus casas, absolutamente todos los gatos, los blancos, los negros, los atigrados, los tricolores, los naranjas, los amarillos, todos los gatos habían vuelto a su casa y ninguno quiso probar ningún tipo de bocado ni de comida ni nada que le quisieran ofrecer. Estaban todos gorditos, saboreándose, y todos esa noche se fueron a dormir. No fue hasta el cabo de varios días, casi una semana, que se dieron cuenta que este señor y que esta señora no estaban en ningún lado, que no habían salido de la casa, no habían ido a comprar nada, lo cual les pareció a todos muy sospechoso. Y si bien no eran gente muy grata, sí tenían que saber qué había pasado con ellos, por lo que el alcalde del pueblo, junto con el posadero, el carnicero y otras personas del pueblo como testigos, entran a la casa a ver qué había pasado. Y lo único que se encontraron fueron dos esqueletos sentados a la mesa completamente limpios. Una vez que se dieron cuenta de este descubrimiento y de pensarlo varios tiempo, de reflexionar varios tiempo, lo único que entendieron es que, bueno, nada, este señor y esta señora no eran personas muy gratas que digamos, por lo que no requerían de mayores cuidados ni de mayor justicia, pero sí lo que se hizo fue sancionar la ley más importante del pueblo de Ultar, que es que no hay que matar gatos. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video y esta selección de cuentos que hice de H.P. Lovecraft. Lo cierto es que Lovecraft es más bien conocido por otro tipo de relatos de ciencia ficción. Estos son los que a mí más me han gustado, los que más me resuenan, pero si les gusta les voy a traer estos otros cuentos que incluso han sido parodiados en las casitas del horror de los Simpsons. Inserte ejemplo aquí. De lo que se puede ver incluso y que por lo cual es muchísimo más conocido. Por supuesto no quiero dejar de darles este mensaje subliminal, que es que se suscriban porque se vienen cosas muy copadas. Tengo un montón de ideas y de nuevas secciones que vamos a estar sacando. Y les pido por favor que pongan un me gusta, compartan este video y se suscriban si no lo están. No tienen idea la cantidad de cosas que me pasaron para poder filmar este video, que debe estar como medio maldito. Así que si esto no es el horror, no lo sé. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero verlos el próximo viernes y que tengan un buen fin de semana. ¿Te asustaste?